luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados auditores, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente en este programa La Luz de la Verdad, que gracias a Dios hemos llevado a cada uno de ustedes a través de este canal 5, la GTV, que nos ha abierto sus puertas para poder conversar de la palabra de Dios y el mensaje que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Como siempre, invitarle a nuestra iglesia en San Rosendo, en calle Carrera, esquina Aníbal Pinto 370. Nos reunimos todos los sábados a las 11:30 de la mañana y a las 16 horas de la tarde para que compartamos un momento de la Sagrada Escritura. También, como sábado le invitamos, ¿cierto?, a que revise nuestro correo para que pueda ver los temas que particularmente hemos traído a este panel para compartirlo con ustedes, así que lo puede revisar, ¿cierto?, para que pueda ver de lo que nosotros estamos tratando de hablar y de compartir con ustedes sábado a sábado. También, como siempre, nos acompaña nuestro pastor para compartir la palabra de Dios y el mensaje que trae en esta tarde. Nuestro pastor Francisco Yagüey. Gracias a Dios nuevamente por otro sábado que tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes en el nombre de nuestro Dios para comentar su palabra. Espero que el tiempo que ustedes le dan a este momento sea gratificante y útil para su vida. El Dios les bendiga. Amén. Bueno, siempre existe esta interrogante de servir a Dios. Siempre nos acercamos a Dios por algún motivo, sea por alguna dificultad, problema, o porque queremos saber de la palabra de Dios, pero muchas veces tenemos que hacernos esta pregunta también, que debemos hacernos como cristianos, como hijos de Dios, por el sentido de que nosotros nos acercamos por X motivo a Dios. ¿Qué quiere Dios realmente cada uno de nosotros? ¿Cuál es el objetivo de Dios para con nuestras vidas? Así que esa es la pregunta que le quiero hacer a nuestro pastor. Perfecto. Bueno, mi hermano. Estimado televidente, este es un mensaje que va a aparecer en nuestra página web, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan, es www.idnp.cl. Va a aparecer la próxima semana y ahora vamos a tener la oportunidad de compartirlo con ustedes, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Uno a veces está en el camino de la religión, pero uno va a la iglesia porque necesita a Dios, es obvio, ¿cierto? Pero el integrarse a la iglesia, el compartir la palabra de Dios, ir a un lugar determinado, no tan solamente tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestro deseo, sino tenemos que aprender lo que dice su palabra. Dice, nadie va al Padre, sino por mí, dijo. O sea, aquí está pasando algo. Dios está llamando a algunas personas y esas personas hemos creído en Él y estamos funcionando, y nosotros nos acercamos de todo corazón porque, tal como dijo nuestro hermano en el principio,
necesitamos de Dios. De repente nos encontramos en estas grandes vallas que nos resulta difícil como persona, una situación de alguien sin trabajo, de un enfermo entre nosotros, tantas cosas, una crisis en nuestra vida, en nuestro matrimonio. No hallamos respuesta en nuestros semejantes y nos vemos, y por eso vamos a Dios. Pero ahora nosotros queremos hablar, ¿qué quiere Dios de nosotros? Porque si convenimos en que nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie me Padre sino por mí, entonces entendemos que estamos acá porque tenemos nuestras necesidades, pero antes de que nosotros entendiéramos que nuestras necesidades pueden ser resueltas por Dios, está la mano de Dios funcionando para llamar a la gente. Y hemos entrado de alguna manera, a veces uno con alegría, otras veces con pena, otras veces con sacrificio. Por esto, ese ha sido el anzuelo que nos ha casado, pero la verdad es que Dios está operando. Y Dios está operando porque tiene algo que, cuando nosotros como personas somos parte, por ejemplo, en el país de la fuerza laboral, que ejecutamos una función, sea simple o sea completa, compleja, ¿no es cierto? Siempre nosotros como tales, como integrantes de un grupo o de un núcleo social, estamos expuestos a la evaluación. Ese es un punto importante. Estamos expuestos a una evaluación. La familia, ¿no es cierto?, tiene al papá y a la mamá, ¿no es cierto? Y por supuesto, si la familia tiene éxito o la familia fracasa, hay alguien que es culpable. Hay alguien que hizo bien su tarea o que no la pudo lograr. Pero ya cuando hablamos de eso, cuando hablamos de buen éxito o hablamos de fracaso, estamos hablando naturalmente de evaluación. En el trabajo también. Ahora, ¿qué pasa en el trabajo? Bueno, hay personas que en nuestra vida ejecutamos o hemos ejecutado una labor, ¿no es cierto?, material, porque por nuestras necesidades personales, por las necesidades de nuestra familia, ¿no es cierto? Hay algunas personas que lo hemos hecho por vocación, es decir, yo hice este oficio porque a mí me gusta este oficio, por eso llegué. Entonces esa persona, donde la pongan en el trabajo, va a funcionar bien, ¿no es cierto? Hay otros que aprendieron un poco de un oficio, ¿no es cierto? O tal vez un ingeniero, ¿no es cierto? El terremoto, por ejemplo, nos dio a nosotros la claridad de que aún los ingenieros, los constructores, hicieron cosas mal hechas. ¿Y eso significa qué? Si cuando yo pregunto, ¿qué significa esto? Ya estoy entrando a una evaluación. Significa que hay personas que hacen mal su trabajo, y eso significa que hay personas que hacen bien su trabajo. Personas mediocres y personas mejores, y definitivamente personas malas. Cuando un edificio se mandó abajo, es porque hay personas malas ahí, ¿no es cierto? Y eso pasa en todas partes. Y la iglesia, naturalmente, no está exenta, porque esta es una forma de ley natural, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que entender que en la iglesia no pueden haber, no puede haber, no pueden haber estos resultados. En la iglesia, si bien es cierto, hay personas que tienen más capacidad, hay personas que tienen menos capacidad, pero en la iglesia no pueden haber personas buenas y personas malas. En el mundo van a haber personas buenas y personas malas, pero no en la iglesia. De repente uno se encuentra con un hermano y le dice, ¿cómo está mi hermano? Y el hermano, bueno, dice, yo estoy más o menos nomás. Ese término no existe en la Sagrada Escritura. En las cartas que el Espíritu Santo inspiró a las iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis, que la escribió el apóstol Juan, hay una que nos habla claramente de esto, ¿no es cierto? Me parece que está aquí, y dice, en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice, por ejemplo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Ojalá
fuese frío o fuese caliente, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí tenemos otra situación, ¿no es cierto? Aquí tenemos a Dios haciendo una evaluación y enfrente a la iglesia y le dice: esta es una iglesia fría. ¿Qué quiere decir? Que no se derrama el Espíritu Santo. Bueno, algunas personas entienden esto, pero el ser frío, que no está absolutamente funcionando 100% con Dios, y como no está funcionando 100% con Dios y no estás afuera del sistema, a mí no me sirve. Tienes que estar dentro del sistema, así me sirve. Esa es la posición, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros miramos el principio de Dios aquí, les voy a invitar a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, hay dos cosas que nosotros tenemos que saber respecto a la iglesia. Primero antes de Corintios vamos a leer Efesios. Vamos a leer, estimados hermanos, me parece que el primer capítulo, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Esta es una carta de las más interesantes referente a lo que significa la religión, la elección de nosotros los gentiles para el reino de Dios. Y dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Dice: para que Dios sea alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Estoy leyendo el capítulo 1 de la carta a los Corintios, verso 16 adelante. Vuelvo a leer: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación, cuál sea la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Y nos habla, ¿no es cierto?, que ese tremendo poder, para no seguir leyendo tanto, levantó, dice, a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, dice, y lo colocó sobre todo principado, sobre toda potestad, dice, el verso 22 dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Pues aquí habla que la iglesia es el cuerpo de Dios, ¿es cierto? La plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Entonces ahora, hermanos, cuando uno dice: este está en la plenitud de su edad, ¿qué está diciendo? Bueno, esta persona está en lo mejor de su edad, ¿no es cierto? Y aquí el apóstol Pablo dice: la iglesia es la plenitud de Dios. O sea, la iglesia tiene que mostrar aquí en la tierra lo mejor de Dios, ¿no es cierto? Pero la iglesia no es un individuo, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos las personas, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo, en la carta de los Corintios, ya nos dijo la palabra ya de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí en el capítulo 12, me parece que es, Primera de Corintios, estaba leyendo raro, porque estaba en la segunda carta. En Primera de Corintios, capítulo 12, dice, más, versículo 11 adelante, más todas estas cosas, todas las posibilidades, todas las capacidades, como relata el capítulo más arriba, que pueda tener la iglesia, donde hay buenos predicadores, donde hay buenos coristas, donde tal vez el don de la sanidad, otro grupo de personas puede tener la capacidad de visitar a personas y ayudar a los demás. Dice: en todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno de nosotros como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Entonces dice que nosotros somos diferentes miembros y siendo tanto, dice, somos un cuerpo. ¿Por qué dice eso? Porque la iglesia de Dios es universal. La iglesia de Dios está repartida en todo el mundo. Pero dice, somos un solo cuerpo. A pesar de que hayamos muchos que no nos conocemos, ¿no? Pero somos un solo cuerpo. Cuando nosotros pensamos un momento y traemos a nuestra mente cómo es el cuerpo humano, imaginémonos lo siguiente. Se dice en el mundo científico, por ejemplo,
que entre 70 y 100 millones de billones, no hablo de millones, billones, o sea, mucho más, 70 billones de células componen nuestro cuerpo, y eso nos permite ser sanos, nos permite crecer, nos permite desarrollar. Pero ¿qué pasa cuando alguna de esas células se atrofia? Por ejemplo, se empieza, porque la célula llega a una dimensión determinada y se divide, y ahí son 2 células, y después la otra llega a un crecimiento determinado, y así nosotros somos compuestos por billones de células que nos permiten pensar, que nos permiten ver, que nos permiten saborear, que nos permiten mover los dedos, que todo. Pero eso no puede funcionar incorrectamente, ¿no es cierto? Cuando una célula se empieza a subdividir en muchas partes, se empieza a crecer locamente, estamos frente a un cáncer. Cuando una persona tiene una enfermedad, ¿no es cierto?, cualquiera que sea, es alguna célula que está actuando mal, invadida, el cuerpo invadido por algún microbio, qué sé yo, por alguna bacteria, o en fin, una célula se está desarrollando mal, somos enfermos. Así también en la iglesia, estimados hermanos, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con qué quiere Dios de nosotros. Aquí nosotros podemos comprender qué quiere Dios de nosotros, porque si la iglesia es universal, ¿cierto?, como se plantea, y el lógico es universal, porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ¿cierto?, por supuesto hizo un solo hombre, pero le dio la capacidad, hermano, de multiplicarse de tal manera de que hinchiéramos, dice, el planeta entero. Podemos considerar ahora los miles de millones de personas que vivimos en el mundo. Es asombroso, estimados hermanos. Y en toda esa gran cantidad de personas esparcidas alrededor del mundo entero, ahí está la iglesia, ¿cierto? Pero tenemos que funcionar coherentemente. La iglesia de Dios tiene que hablar una misma cosa, estimados hermanos. Y para que hablemos una cosa, todo esto que es grande, ¿no es cierto?, que es grande, comienza siendo mínima. Cuando usted tiene en consideración, por ejemplo, cómo nace una criatura pequeña, indefensa, incapaz de hablar, incapaz de razonar, incapaz de pensar, estimados hermanos, eso nos va enseñando, ¿no es cierto?, cómo va a crecer esa persona. Es como se va multiplicando sus células, ¿no es cierto?, y va cada una cumpliendo su función a la perfección. Si las células no cumplen su función a la perfección, estimados hermanos, el cuerpo o no se desarrollaría, tendría una atrofia, tendría alguna dificultad, ya no sería lo mismo. Y nosotros eso lo conocemos perfectamente. Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de ver el programa popular en nuestro país, que es la Teletón, nos damos cuenta cómo hay personas que su cuerpo no le está funcionando bien por alguna circunstancia determinada, ¿no es cierto? Algunas personas por un accidente, en fin, pero no está funcionando. Y ahora esto lo llevamos nosotros al terreno de la espiritualidad. La iglesia unida por un solo elemento. Dice la palabra de Dios, cuando ya nosotros somos personas completas, ¿no es cierto? Aquí funciona el motor de todo esto, ¿no es cierto?, el cerebro, el corazón. Así funciona. Las diferentes partes de nuestro cuerpo se van armando y ya se armaron en la totalidad. Entonces ahí empezamos a ejercer lo que un ser humano debe poder ejercer tal como Dios lo tiene planificado, ¿no? Cuando nosotros vamos al principio, dice, y tomó Dios materia, tomó, ¿no es cierto?, barro, y hizo la figura humana. Pero ¿qué pasaba con la figura humana? La figura humana tenía ojos, no veía, tenía cuerpo y no podía andar, no podía moverse. Entonces dice que él sopló y le dio el soplo de vida, y ahí el hombre fue, ¿cierto? Pero no le bastó como eso, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven, por ejemplo, dice Job, en el libro de Job dice, ciertamente, dice, espíritu hay en el hombre, espíritu hay en el hombre, hay espíritu en el hombre, soplo del omnipotente
que le permite al hombre entender. Entonces ya Dios nos ha entregado el espíritu del hombre y ahí podemos entender, ahí somos completos. O sea, se va dando esta cosa, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el hombre tiene que llegar a ser, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere que sea. Y en la vida espiritual es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Cada persona que se agrega a la iglesia es una célula, ¿no es cierto? Y esa célula, algunas ocupan puestos de pastores, ocupan puestos, algunos se cachiporrean y dicen que son apóstoles, dicen que los apóstoles ya fueron. Algunas personas son pastores, otros son predicadores, otros son tienen la virtud de poder sanar enfermos, otros tienen la virtud de la oración, ¿no es cierto? Así se va formando. Cada célula, cada hombre es una célula que está cumpliendo una función dentro del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Y esa iglesia tiene que representar la grandeza del amor de Dios aquí en la tierra. O sea, lo que significa la bendición del amor, de la bondad, del bien, del perdón, de la paz, de la misericordia, de la familia, familias bien constituidas, matrimonio sano, hijos claros en su idea. Todo lo que Dios creó tiene un punto. O sea, las células que somos nosotros, cada uno de nosotros, tiene que ir cumpliendo su función, ¿no es cierto? Y tiene que ir amalgamándose con las otras. Y eso, ahora esa es la otra parte principal. Uno puede ejecutar un trabajo en una empresa, ¿no es cierto? Pero el trabajo que yo haga para que la empresa logre lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, tiene que empezar un montón de personas funcionando. Tenemos en Chile, por ejemplo, por decirlo de una manera, la empresa agrícola, ¿no es cierto? Un hombre tiene la idea, desarrolla el esquema, ¿no es cierto? Tiene los recursos, los pone ahí, pero otros hombres van a ejecutar esa labor, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a tener que el acuerdo fue una viña, ¿no es cierto? Y hay varias personas que van a haber algunos que van a hacer los surcos, que van a plantar las plantas de viña, pero hay otros que van a elegir las viñas. Entonces, un montón de personas, no puede fallar ninguno de esos para que la viña sea perfecta, estimados hermanos, para que pueda, por ejemplo, Chile ser un gran exportador de vino. La iglesia es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? La cabeza ya, Dios, el Padre, Él creó el sistema de la salvación para la humanidad, estimados hermanos, ¿no es cierto? Cuando Él creó, le traspasó ahora la idea a su Hijo, porque sabía que el material con que Él quería trabajar para constituir su iglesia no era bueno. Y como el material no era bueno, entonces Él lo purificó a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros pasamos a constituir la iglesia. Pero la iglesia no son montones de iglesias, estimados hermanos. Cuando usted lee el libro de Cantares, por ejemplo, me parece que está en el capítulo 8, dice, 80 son la reina, dice, y las concubinas son 50, más una sola es la paloma mía. Única es la perfecta mía, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber muchas instituciones que se digan iglesia, pero la iglesia de Dios es una sola. Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermano. Dios va a elegir entre las personas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice, estarán, dice, dos durmiendo en una cama, dice, una será tomada y otra será dejada. Estarán dos mujeres moliendo en un molinillo, dice, una será tomada y otra será dejada. Y eso es un ejemplo, ¿entiendes?, de que nosotros necesariamente tenemos, estimados hermanos, que insertarnos en un sistema. Y este sistema se llama la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios tiene que ser un sistema de comunidad perfecta. La idea parte porque cada miembro de la Iglesia, cada célula de la Iglesia sea sana, y cumpla su función. Pero ahora, ¿a qué llamamos nosotros una célula sana? ¿Cierto? Porque usted... hay una palabra muy bonita en Timoteo, me parece que está, yo creo que lo daba por acá, la memoria ya a esta altura del tiempo de repente no acompaña mucho, pero en una carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo dice, en una casa, dice, grande, no solamente hay vasos de oro y vasos de plata, sino también hay vasos de madera y hay vasos de barro. Asimismo,
unos más en una casa, unos más y otros menos en una casa grande. No solamente dice esta forma, sino que la iglesia de Dios también dice, es importante que entendamos que hay hermanos que tienen algunos dones, otros tienen otros dones, pero es necesario, dice, que va a llegar el tiempo en que nosotros vamos a tener que saber si realmente estamos siendo un vaso considerado para Dios, porque Él dice en su palabra, no tan solo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que irnos perfeccionando para llegar a ser la célula que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos dentro del cuerpo de la iglesia. O sea, más bien, la célula que el Padre de nuestro Señor Jesucristo espera que nosotros nos convirtamos para hacer perfectamente el cuerpo de Dios, para hacer un cuerpo perfecto, para hacer un cuerpo sano, para hacer un cuerpo limpio, para hacer un cuerpo no. Entonces, aquí no es un asunto de lo que tiene que ver con toda la comunidad, ¿no es cierto? La comunidad funciona por sí sola. Cuando ustedes ven, por ejemplo, nuestras manos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que funciona? Cuando yo quiero que se mueve. ¿Cómo es que nosotros, por ejemplo, vamos de repente por una calle y no pensamos que tenemos que bajar la solera? Esto funciona solo, porque aquí adentro de nosotros hay todo un mecanismo, ¿no es cierto?, que nos enseña que, o sea, está inserto, está creado por Dios, está dentro del sistema de Dios, que cuando hay mucha luz, nosotros achicamos los ojos, la pupila se contrae, en fin, toda una muestra de lo que debemos ser nosotros exactamente, estimados hermanos. Refiriéndose a esto, en una ocasión alguien dijo de nuestro Señor Jesucristo, dice, a mí me conviene menguar y a Él le conviene crecer. El apóstol Juan, cuando estaba haciendo un gran ministerio, estoy refiriéndome a Juan Bautista, ¿no es cierto?, cuando está haciendo un gran ministerio de conversión, ¿no es cierto?, de repente se encuentra con que Jesús, y él sabe que Jesús tenía otra función, entonces, bueno, dejó que crezca él, y él empequeñeció sus funciones, y de repente es sacado del medio, ¿no es cierto?, porque ahora venía el Mesías. Y en la iglesia las cosas tienen que ser de la misma manera. Yo no puedo creer que sea el gran sabio de la Sagrada Escritura. Tengo que inclinarme delante de quien me traiga la verdad, delante de quien me indique si estoy equivocado. Y si yo no soy capaz de hacer eso, verdaderamente no estoy entendiendo cómo funciona la palabra de Dios. Yo creo que una palabra de nuestro Dios con la cual inspiró al profeta Malaquías, ¿no?, el último del Antiguo Testamento, dice de la siguiente manera, y yo creo que verdaderamente que expresa, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y en aquellos días, dice, vino Juan Bautista predicando en el desierto diciendo, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí, perdón, estoy leyendo mal la cita, Malaquías, perdón, el capítulo 3, muy parecido al comienzo, dice, oí, príncipe de Jacob y cabeza de Israel, ¿no pertenecía a vosotros saber el derecho? ¿No es cierto? ¿No pertenecía a vosotros saber el derecho? Que aborrece lo bueno y ama lo malo, que le quita su piel y su carne sobre los huesos, que comen así mismo la carne del pueblo y lo degüellan. Entonces clamarán a Jehová y él no responderá. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos, hermanos, la palabra de Dios que nos enseña una crítica. En este caso era una crítica al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque la pregunta es, ¿no les corresponde a ustedes saber el derecho? Y un día
vamos a estar todos los pastores delante de Dios y todos los predicadores delante de Dios. Y Él nos va a hacer la misma pregunta. Bueno, ¿no les correspondía a ustedes saber la verdad? ¿Y cómo está la verdad ahora? Bueno, hemos hablado tantas veces de esto, ¿no? Hemos hablado de que cuando Dios entregó sus leyes en el monte Sinaí, ¿no es cierto?, había una parte de las leyes de Dios que tenían que ver cómo teníamos que ser nosotros con Él, y cómo teníamos que adorarle, cuándo teníamos que adorarle. Entonces, esas cosas las hizo el pueblo de Israel durante varios años, pero Dios no quería solamente al pueblo de Israel, ya lo dijimos en un programa anterior. Dios también quería que el mundo entero conociera su verdad. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, confiesa lo siguiente, dice, en el capítulo 3, dice: por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada, si es que vosotros sabéis que yo soy el apóstol de los gentiles, una cosa así, ¿no? Al saber que por revelación le fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi inteligencia en el ministerio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, mas ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Cuál era el misterio este? Que los gentiles, dice, seamos juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo en el Evangelio. O sea, había un propósito de Dios, que los gentiles, ¿no es cierto?, entráramos y que fueron. Ahora, creo que también tuve la oportunidad de leerlo en el estudio pasado, ¿no es cierto? Y este estudio tenía que ver, ¿no es cierto?, con que la iglesia, que ya no debía estimarse extranjera de la nación de Israel, sino parte también, la parte que hoy día le correspondía ser la luz del mundo, ¿no es cierto?, que debía instituirse, que debía construirse, ¿no es cierto?, en base a la enseñanza de los apóstoles, en base a la enseñanza de los profetas, en base a la enseñanza de nuestros Señor. Pero ¿cuál fue la base? Indudablemente, cuando los profetas empezaron a servir a Dios, ni siquiera los libros de los profetas estaban escritos, ¿no? Algunos se fueron escribiendo en los periodos de ellos. Estaba escrito el libro de la ley. Esa era la base principal. Ahí se incluyeron los profetas. Ahí creció la nación de Israel. Ahí se las entregó, a ellos se las entregó, como dice el libro de Nehemías en el monte de Sinaí, la posibilidad de que ellos pudiesen existir como nación, estimados hermanos. Y eso, por supuesto, es lo que le permitió ser al pueblo de Israel. Pero eso ahora quedó delegado en nuestras personas. Y la pregunta decía que le hizo Israel también nos va a decir a nosotros un día: ¿no pertenecía a vosotros saber el derecho? Entonces, esta es una cosa que nosotros tenemos que tenerla clara en nuestras mentes, estimados hermanos, que Dios en su grande misericordia nos enseñó a nosotros y nos eligió a nosotros ahora para nosotros saber el derecho, saber la verdad. Y eso significa una célula del cuerpo de Cristo perfectamente construida, ¿no? ¿Cómo se construía? Cuando el Señor Jesús dejó su ministerio y dejó ahora una iglesia, porque Él dejó una iglesia. Por eso tenemos que pertenecer a una iglesia, porque la iglesia tiene una misión, y esa misión no la puede cumplir un hombre solo, una persona sola. Cristo podía perfectamente haberla cumplido, ¿no es cierto? Pero Él llamó a gente, llamó a sus discípulos, y cuando Cristo se va en ese capítulo primero, dice la congregación era 120 personas, ¿no es cierto? Y tenía una función, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Había que llamarlo y enseñarle que guarde los mandamientos. Esto es una cosa elemental, enseñar que la gente aprendiera a guardar los mandamientos. Y después dice que la cosa era que entendieran lo que era el arrepentimiento, que entendieran lo que era la conversión, que luego de esto se bautizaran y se integraran al cuerpo de Dios, que tenía una función que cumplir. Cuando Él les dijo: vosotros sois la luz del mundo, ¿no es cierto? No se enciende una lámpara y se coloca de ágata, sino que estamos
cuando la palabra de Dios habla de lámpara, ¿no es cierto? Algo que va a alumbrar, ¿no es cierto? Y la luz es la verdad de Dios, y la verdad de Dios es su palabra. Y eso es lo que nosotros ahora hemos visto que no existe, estimados hermanos, porque estamos hablando de diferentes formas de adoración que hace la gente, ¿no es cierto? Y ya no tan solo tiene que ver con el mundo cristiano, sino que alrededor del mundo infinito, que budistas, que mahometanos, que esto, que lo otro, que allá aparecieron estos que andan en la calle, ¿no es cierto?, vestidos de color naranja, con una campanita, tantas religiones, hermanos. Y bueno, dice la palabra de Dios, no pertenecía a vosotros área del derecho, y estamos hablando aquí de derecho constitucional, del derecho constitucional de la iglesia, de cómo estructurar una iglesia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el Señor Jesús, por supuesto, enseñó a un grupo, Él le enseñó a los discípulos cómo tenía que ser la iglesia, qué palabras tenía que hablar. Se fue Él, y Él le dijo, asentada en Jerusalén, hasta que se haya revestido del poder de lo alto. Y los discípulos fueron verdaderamente revestidos del poder de lo alto. ¿Cuándo? Dice la palabra de Hechos 2. Y estaban todos unánimes juntos en el día de Pentecostés. Bueno, la iglesia se celebró. Y ustedes pueden leer el libro de los Hechos, creo que lo hablamos una vez acá, esto, no me acuerdo. El libro de los Hechos, un principio muy básico de cómo trabajó la iglesia, las cosas que predicaba. Vemos a los apóstoles celebrando una y otra fiesta, preocupados de uno u otro, siempre preocupados de la adoración a Dios, y la adoración a Dios sujeta a lo que era el reglamento del culto establecido en el Levítico capítulo 23. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Y qué decía? ¿No pertenecía a vosotros saber el derecho? Claro. Ustedes, mi estimado televidente, saben que la palabra domingo no sale en la Biblia, ¿no es cierto? No sale en la Biblia, es correcto, ¿no es cierto? Y usted está en una iglesia que no observa los domingos, correcto. Si ahí lo llamó Dios, esté ahí, ¿no es cierto? Pero pregunte, bueno, ¿por qué la iglesia no está guardando el día establecido por Dios, el domingo? Entonces, los pastores tienen que decirme, ¿de dónde salió la idea? ¿Cuándo se reunió el pastor tanto? ¿Cuándo se reunió la iglesia tanto? Y acordaron de que el domingo nunca más. ¿Y en razón de qué? Nunca más el día sábado dejó de reposarse y se estableció el día domingo. Entonces ahí usted va a poder ver, ¿no es cierto? Porque le tenía que decir, en el capítulo tanto de la Sagrada Escritura dice, ¿no es cierto?, de que todos los días son iguales. No dice eso, ¿no es cierto? Cuando ustedes leen, por ejemplo, cuando Dios terminó toda la obra que había creado y hecho, dice su palabra en Génesis, dice, reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. ¿Y cuándo bendijo y santificó el día segundo? ¿Cuándo santificó el día tercero? ¿Cuándo santificó el día primero? ¿Cuándo santificó el día cuarto? ¿Cuándo santificó el día quinto? ¿Y cuándo santificó el día séptimo? ¿Y cuál es el día séptimo? Entonces, ¿son todos los días iguales? No son todos los días iguales. Entonces, mi pastor tiene que decirme a mí, ¿por qué? Entonces usted, y si no cree, y si no se atreve, porque hay muchas personas que no se... el pastorado ahora se ha puesto como una jerarquía a la semejanza de Dios, y la gente a veces no se atreve a hacerle preguntas al pastor. Entonces, bueno, de hecho hay una iglesia que dice, el dirigente se le llama vicario, o sea, en el lugar de Dios. Entonces, el que está aquí en la tierra reemplazando a Dios. A eso ha llegado la arrogancia de los hombres acá en la tierra, ¿no es cierto? Bueno, si usted no se atreve a preguntarle al vicario o al pastor o al predicador, entonces busque la historia. Gracias a Dios, ahora estamos en el siglo de la informática, en el siglo de... Todo lo que usted pregunte le van a dar malas y buenas respuestas. Pero cuando usted pregunta del sábado, hay una sola razón, ¿cierto? Ahí se nombra qué institución, cuándo, cómo y por qué. Y ahí usted se va a dar cuenta que eso no sale en la Biblia. Entonces, cuando llegamos a las cartas del apóstol Pablo en Romanos, por ejemplo, y dice en el capítulo 6, dice, ¿no sabéis que a quien prestáis vuestro cuerpo para servir, sois siervos de aquel a quien servís? Entonces,
cuando se separó la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Evangélica del mundo católico, entonces nosotros no queremos más orden allá, y se creó un eslogan, ¿cierto? El mundo que se separó de la Iglesia Católica, donde nació el mundo evangélico, después decía, solo la Biblia. Bueno, correcto. ¿En qué parte de la Biblia está la santificación del domingo? ¿En qué parte de la Biblia está la santificación de la Semana Santa? ¿En qué parte de la Biblia está la santificación del Día de los Muertos? ¿En qué parte de la Biblia está la santificación del Día del Pastor? ¿En qué parte de la Biblia está la santificación del Año Nuevo? ¿En qué parte de la Biblia está la santificación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? No están, estimados hermanos. ¿Cómo querían los apóstoles a Cristo? Nunca le celebraron su nacimiento. Fue una cosa importante y con certeza no sale en la Biblia, pero lo que sale en la Biblia nos indica con mucha claridad que Jesús no nació un 25 de diciembre. Y usted está de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Pues si usted está de acuerdo con eso, bueno, usted sabe quién le dio la orden a usted y naturalmente cuál es la orden que tiene que cumplir, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una parte importante. Vamos a hacer un alto ahora para que tomemos un descanso y vamos a ir a una alabanza, ¿no es cierto? Y después vamos a continuar con la última parte de este sermón que me gustaría que pudieran conocer. Vamos a la alabanza en el nombre de Dios. Ya hemos escuchado esta hermosa alabanza. Hoy día es un día complicado para el programa. El hermano que estaba conmigo, por una situación de salud, no pudo seguir y voy a tener que seguir solo. Y esperábamos a otro de nuestros hermanos que generalmente son panelistas en el programa, pero tuvo una dificultad y bueno, aquí estamos. Pero vamos a tratar de sacar esto adelante, ¿no? En la confianza de que ustedes van a tener la paciencia de escuchar la palabra de Dios y que vamos a poder llegar a buen término, ¿no es cierto? Para nosotros como iglesia es importante que quede claro lo que nosotros queremos lograr. Nosotros no andamos detrás de las iglesias que se destruyan, no andamos detrás de llenar nuestra iglesia con personas, no. Este es un proceso que lo hace Dios. Nosotros, tal como le fue dicho a Jeremías, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que a Jeremías le fue dicho, anda tú, ¿no es cierto? Habla, óigante o déjente de oír. Y nosotros lo que hemos comprendido de la palabra, lo hablamos y yo sé que gracias a Dios hay muchas personas que lo escuchan y hay otras personas que no les gusta absolutamente nada, pero
A mí me gustaría que antes de descalificarlo, ¿no es cierto?, por el amor a Dios y porque somos todos hijos de Dios, se acercaran a nosotros y nos dijeran, nos enseñaran en qué estamos equivocados. ¿En qué estamos equivocados? ¿Cuál es el pecado de guardar las fiestas que guardó el pueblo de Israel? Las fiestas que guardó nuestro Señor Jesús, las fiestas que siguió observando la iglesia, tal como nos revelan ellos, después que murió el Señor Jesús. ¿Cuál es el pecado de guardar el sábado? ¿Cuál es el pecado de tener la gran alegría de recordar que gracias a la muerte de nuestro amado Señor Jesús, nosotros tenemos vida en nosotros? ¿Cuál es el pecado, estimados hermanos, de poder celebrar ese día magno, ¿no es cierto?, cuando el monte Sinaí se estremeció, ¿no es cierto?, y Él entregó su santa ley, Él demostró su infinito poder. ¿Por qué nosotros tenemos que celebrar cosas tan básicas como el cumpleaños, el nacimiento de una persona, y no celebrar esos grandes momentos? Cuando la iglesia lo celebró, si el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia de Pentecostés, era porque estaban haciendo lo correcto. Una persona me dijo una vez, pero es que ellos hicieron la fiesta de Pentecostés porque ellos eran judíos. No te equivoques, hermano, te digo yo. Ellos hicieron la fiesta de Pentecostés porque está escrita en la Biblia. Porque si lo hubieran hecho porque eran judíos, entonces tenían que haber concurrido al templo. Y ellos no fueron al templo a celebrar ese Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo. Estuvieron allá en el aposento alto. Y eso ya es una división, una separación de un grupo de la nación de Israel. ¿Qué se separó de la nación de Israel? La iglesia de Dios, el nuevo pacto, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablábamos del tema, ¿qué quiere Dios de nosotros? Es eso, que su iglesia sea una a través del mundo entero, que hable una sola palabra, porque la gente dice aquí que hay dos Biblias, la Biblia católica. No hay dos Biblias, hay una sola Biblia, ¿no es cierto?, la que surgió de la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí y a los apóstoles que vinieron a continuación, o sea, a los profetas que vinieron a continuación, ¿no es cierto?, a los apóstoles que tuvieron el Espíritu de Dios para juntar toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios, a Pablo, a Juan. Esas son las escrituras, no hay otras. Ahora, de esa escritura han salido muchos libros, ¿no es cierto?, y se han inventado, pero la palabra de Dios es una sola. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, porque no basta estar en una iglesia. Miren lo que dice, este es el verso de Malaquías que nos alcanzó a terminar de leer en el capítulo 3 del libro de Malaquías. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se mostrare? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentarse para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como el oro, como la plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda y justicia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos 15:4, dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, ¿no? Y aquí nos pone un ejemplo, ¿no? El ejemplo del tiempo pasado. Habían plateros que se llamaban, ¿no es cierto? Eran personas que se dedicaban, como hoy día el orfebre, ¿no? Esto sí se dice, que se dedica al negocio de fabricar cosas de plata, cosas de oro, joyas, en fin. En ese tiempo la platería, por ejemplo, era una profesión bastante digna. En la casa de las familias poderosas, en la casa de los reyes, de los gobernadores, por ejemplo, usaban cubiertos de plata, vasos de plata, ¿cierto?, que solamente eran los grandes. Pero ahora la idea es cómo se hacía un vaso. Porque ¿qué dice? Aquí me gusta a mí mucho este ejemplo, y yo tuve que andar leyendo algunas cosas, investigando ahí, para saber qué es lo que quiso decir.
y se sentará, dice el Señor, un día para afinar y para limpiar. Dice, porque lo limpiará a los hijos de Leví. Aquí está refiriendo a Israel, por supuesto, y no es ajeno a nosotros. Y dice, lo afinará como se afina el oro y como se afina la plata. Y como leímos la carta de Pablo, donde hablaba de vaso, ¿no es cierto? Entonces por eso yo decía, ¿cómo se hace un vaso? ¿No es cierto? ¿Cómo se hace un vaso? Entonces en la Biblia sale lo vaciadizo, que llaman, que era un molde, ¿no es cierto?, que para afuera tenía naturalmente la forma del vaso que el alfarero quería formar, y aquí adentro tenía al medio tenía un soporte grande que era lo que iba a hacer el hueso, o sea, el hueco del vaso. Y cuando ya primero lo fundía, ¿no es cierto?, fundía la plata y ya estaba, cuando lo sacaba, lo desmoldaba, abría el molde, que se abría con una suerte de bisagra, ¿no es cierto?, y sacaba el molde del centro y el vaso quedaba, pero no estaba terminado. Entonces venía, y eso yo leía un poco y consulté con un amigo joyero, ¿no es cierto? Y decía, entonces el alfarero viene y tiene un aparato, bueno, yo los términos ya no me acuerdo, pero es por decir un brasero, por decirlo, ¿no es cierto? Y a logrado, no sé, a logrado que se calienta la plata, entonces dice que la plata sale llena de como con cáscara, con mugres, con desperfectos, con hendiduras, así. Entonces el vaso es de plata, pero no se nota que es de plata. Y en ese minuto solamente un alfarero puede saber, ¿no es cierto?, un orfebre puede saber cuánto vale ese vaso, pero uno de afuera no tiene idea. Pero entonces uno no le da importancia, pero él le toma la importancia y empieza a pulirlo primero por dentro, ¿no es cierto?, a sacarle, a desgastarlo, a limpiarlo, con el vaso caliente, y después empieza por fuera, ¿no es cierto?, a limpiarlo. Vienen algunas escobillas, vienen algunos elementos especiales con que raspan, con que arreglan las imperfecciones de las hendiduras, hasta que el vaso queda con el espesor, con el peso. Entonces leí un artículo que una señora, leyendo este mismo versículo, finalmente había decidido ir a investigar. Entonces ya llevaba horas y horas el orfebre trabajando en el vaso y decía, bueno, pero ¿hasta cuándo usted lo limpia? Yo lo veo que está bonito, así. Y claro, se ve bonito. Entonces el alfarero le dice, bueno, mírese en el vaso. ¿Cómo vamos a mirar el vaso? No, mírese en el vaso. No veo nada, veo solamente el vaso. Porque esto no es un espejo, le dijo la señora, este es el vaso. Bueno, yo le voy a decir, cuando yo termine de trabajar este vaso, cuando verdaderamente este vaso sea un vaso, entonces mi figura se va a reflejar aquí. Cuando yo me refleje en el vaso, entonces el vaso está bien. Y la palabra acá nos dice, y yo, dice, me sentaré, dice, para afinar, como se afina la plata y como se afina el oro. ¿Qué quiso decir nuestro Dios? Que Él nos va a probar de tal manera que la imagen de lo que es Él se refleje en nosotros. Su santidad, su respeto, su honor, su dignidad, su limpieza de espíritu, un corazón sin envidia, una mente sin celo, un corazón sin ira, sin ninguna carnalidad, porque cuando eso, toda la grandeza de Dios se refleja en nosotros, entonces nosotros ahí verdaderamente somos un vaso de honra a Dios. En otras palabras, ahí somos una célula perfecta, ahí encajaremos nosotros en el cuerpo de Cristo, ahí encajaremos, ¿no es cierto?, en la modalidad del tiempo cuando Israel fue un pueblo justo, como en los días del rey Josías, por ejemplo, o en los días del rey Ezequías, ¿no es cierto?, cuando lloraban en los días de Edra, el sacerdote, y de Nehemías, el gobernador. Si ustedes leen, por ejemplo, les invito a que leamos una parte del capítulo 8 del libro de Nehemías,
y vea la contrición de las personas, estimados hermanos, al ver la palabra de Dios, al ver los momentos de lo que había sido la vida de ellos delante de Dios. Capítulo 8 del libro de Nehemías dice, y leían, capítulo 8, que aquí el pueblo de los judíos que habían estado en el cautiverio de Babilonia por fin habían vuelto a Jerusalén. Dice, y leían el libro de la ley, estimados hermanos. Estos otros libros todavía no estaban escritos, ¿no? Todos los profetas que estuvieron antes de solamente los jueces alcanzaron a escribir algunos libros, ¿no? Entonces dice aquí, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponía sentido que entendiesen la lectura. Nehemías el Tirsata, el sacerdote Edra, escriba, y los escribas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y cuando nosotros leemos las palabras de la ley, cuando leemos del sábado, cuando leemos de la solemnidad, la gente se molesta, dice: no, todo eso está loco, esto quedó clavado en la cruz, eso es el antiguo pacto. No es lo que dice la palabra de Dios, estimados hermanos, ¿no es cierto? Dice, entonces, dice el verso 14, y hallaron escritos en el libro de la ley que Dios había mandado por mano de Moisés, que Dios, no que Moisés había mandado, que Dios había mandado por mano de Moisés, que habitase los hijos de Israel la solemnidad del séptimo mes. Hicieron saber y pasar pregón a todas las ciudades y a todo Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas y ramos de pino y ramos de rayán y ramos de balma y ramos de todo árbol espeso, dice, para hacer las cabañas de Dios. Entonces, tal como lo dijimos, no me acuerdo si fue en la primera parte de este estudio o en el estudio pasado, que cada vez que se acercaba el pueblo de Dios, ahí está la bendición de Dios. Entonces, estimados hermanos, todos vamos a tener que hablar este mismo lenguaje, estimados hermanos, ¿cierto? Porque Dios es uno, porque una es su palabra, estimado televidente. ¿Y por qué? ¿Qué se introdujo aquí? No se introdujo un ángel de Dios. La palabra de Dios dice en Gálatas, dice: si un ángel del cielo, decía el apóstol Pablo, os hablar de otra palabra, de otro evangelio de lo que yo he dejado, el ángel del cielo, dice, sea anatema, o sea, no hay nadie. Pero aquí no han sido ángeles del cielo que han bajado, han sido sacerdotes de la curia romana, han sido pastores, han sido cualquier persona que se le antoja que tal cosa escrita en la palabra de Dios no va a hacer y la cambian. Y la palabra de Dios termina el libro de la Sagrada Escritura diciendo una cosa muy interesante. Por eso que a mí me parece importante conversar estas cosas con ustedes, que tal vez en algún momento pueden ser molestas, ¿no es cierto? Dice: yo protesto, capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que tanto le gusta a la gente, pero nunca llegan a esta parte. Yo protesto a cualquiera que oye la palabra de esta profecía. Si alguno añade estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Entonces, estimados hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere de nosotros que seamos verdaderamente representantes de la iglesia divina. Como ustedes ven, ya hemos enterado el tiempo del programa. Nuestro hermano que nos hizo la apertura en el estudio esta tarde no se pudo recuperar finalmente y estamos aquí ya en la hora de terminar este programa. Espero que Dios en su misericordia pueda hacer con usted que esta plática, que es larga y que no acostumbramos a hacer estas pláticas largas, pueda ser de provecho. Si no, hay muchas cosas que se puedan recordar de esta larga hora de la palabra de Dios. Yo creo que aquí en su mente dos cosas. Primero, ¿qué quiere Dios de nosotros? Eso hay que declararlo. Y segundo, el verso de Malaquías, capítulo 3, donde dice que Dios se afinará, Dios se sentará para afinar. Eso no se lo pierda, por favor, porque eso es vital de su vida como nuestro, ¿no es cierto? Quiero que el Señor en su misericordia pueda bendecirle, que sea una gran bendición de ustedes, sobre sus hogares,
que Él pueda suplir sus necesidades, calmar sus penas, darle confianza en la vida, darle confianza en la fuerza de la oración, estimado televidente, solo por el hecho de tener el oído presto para oír la palabra de Dios en esta mañana. No me puedo ir sin recordarles finalmente, ¿no es cierto?, que nuestra casa de oración está allá en San Rosendo, en la esquina de Los Carreras con la amiga El Pinto. Ahí tenemos el local donde adoramos a Dios a las 11:30 de la mañana los días sábados, que en la tarde a las 4 de la tarde y después un cuarto para las 6 tenemos otro servicio. Casi todo el día sábado estamos en la iglesia y pueden ustedes llegar a conversar, a compartir o a señalarnos que estamos cometiendo algún error, porque todo nos sirve. Como siempre, la página web es un punto importante de concentración con muchas personas. Ya estamos llegando casi a las 7.000 personas. No es un gran número para todas las páginas de web que se escriben, ¿no es cierto? Pero lo importante es que esta es la página de la palabra de Dios. No alcanzamos a llevar los 3 años, estimados oyentes, y ya llegamos a las 7.000 personas y siempre estamos recibiendo saludos, siempre estamos recibiendo llamados telefónicos, hermanos. Es www.idnp. Les ruego que la puedan visitarla y si les parece bien visitarla, también pueden llamar por teléfono, pueden escribirnos al correo que es el mismo, ¿no es cierto? iglesiasiglo21@outlook.com. Ahí vamos a estar atendiendo. También en la misma página sale un teléfono abajo, 540-015-20. Ahí también podemos escuchar sobre sus inquietudes y si lo estiman conveniente poder ponernos de acuerdo para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que sus bendiciones nos acompañen siempre y que les dé la paciencia de estar otra vez el próximo sábado en este mismo horario, en este mismo canal, para oír otro mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.